Muy bien, pues sean bienvenidas todas. Vamos comenzando con este tiempo de reflexión, continuando con nuestra serie El lado femenino de la Biblia, la serie que hemos estado viendo a lo largo de estos meses, retomándola nuevamente. Y bueno, les recuerdo, las que se hayan perdido las clases anteriores, las mujeres de la Biblia anteriores que hemos estado analizando, que pueden ir a la página Cielos Nuevos y tierranueva.org, y allí en la sección de mujeres van a encontrar toda la serie de mujeres de la Biblia y las grabaciones de cada una de las clases. Y bueno, pues vamos entonces en esta tarde a introducirnos con la vida de Bilhá y Silpá. Bilhá y Silpá, las concubinas de Jacob. Todas las conocemos, todas sabemos que fueron siervas de Rachel y Lea, pero a veces muy poco nos ponemos a pensar realmente en sus vidas, ¿no? En lo que fue de sus vidas, en lo que ellas pudieron haber hecho, en el legado que nos podrían dejar a nosotras para continuar aprendiendo con todo lo que pues a través de sus vidas podemos encontrar en la escritura. Y bueno, primero que nada, el dato en la cronología no está claro. Si recuerdan, cuando hablamos acerca de Lea y de Rachel, los datos no son exactos, entonces, y obviamente de ellas, de Bilhá y Silpá, pues no se dice con exactitud el lapso, el periodo de tiempo que abarcaron sus historias. Entonces, nos vamos a basar con la vida de Lea, que fue la primera y la última esposa de Jacob. Vamos a tomar como referencia ese periodo histórico que va desde el 1760 al 1706 antes del Mesías, ¿ok? Y vamos a analizar sus nombres, aunque sus nombres a lo mejor, como no tenemos una historia detallada de sus vidas, de pronto como que podríamos no encontrar una relación quizás muy estrecha entre el significado de sus nombres y sus vidas. Sin embargo, pues siempre hay algo que podemos encontrar por ahí y es lo que vamos a analizar, ¿ok? Primero, Bilhá, que fue la sierva de Rachel, la mujer amada de Jacob. Bilhá, aquí lo tienen escrito en hebreo, ahora sí salen las letras en hebreo, está escrito con Bet, Lamed, Hei, Hei, Bilhá, ¿ok? Y bueno, el nombre de Bilhá se traduce así literalmente como tímido. Bilhá, dice por acá en el diccionario de Strong, nombre de una de las concubinas de Jacob, también lugar en Palestina. Y hay otro diccionario que traduce el nombre de Bilhá como quien es viejo o confundido o tímido. La palabra Bilhá o el nombre de Bilhá tiene una raíz, como la gran mayoría o todas las palabras, y la raíz de Bilhá la tenemos en Balaj, ¿ok? Acá lo tienen, Balaj. Dice por acá el diccionario raíz primaria. Dice más por transposición de la palabra que vamos a analizar ahorita, que es Bajal, significa palpitar. De aquí causativo de aterrorizar o desanimar, ¿ok? Eso es lo que significa Bilhá. Y la raíz, el origen del cual se deriva la palabra Balaj, de donde viene Bilhá, que es la raíz primaria, significa temblar hacia adentro o palpitar. Y eso pues habla de estar asustado o de estar aterrado, atemorizado, ¿ok? Aquí dice el diccionario alarmado o agitado, ansioso, estremecer, espantar, temblar, temor, turbar, etc. Y otro diccionario traduce el nombre de Bilhá como modesto o modestia, ¿ok? Esto es lo que algunos diccionarios arrojan acerca del significado del nombre de Bilhá. Y recordando que en la antigüedad los nombres de los niños eran puestos por los padres en base a las características que veían de ellos al nacer. De hecho, se tiene la creencia de que, por ejemplo, en el caso de los niños varones, antes del Brit Milá, se iba observando al niño desde cómo nació, sus primeros comportamientos, cómo es el bebé, y en base a eso se les van poniendo los nombres. Es por eso que en la historia de Ruth encontramos que los hijos de Naomi y su esposo eran Malón y Kelión, y uno de ellos recuerdan que significa enfermizo.
Entonces, bueno, supuestamente se tiene el entendimiento de que justamente era un niño que desde el nacimiento pues era muy enfermizo y le pusieron ese nombre. Y bueno, realmente, y si vamos recordando cómo todas las mujeres de la Biblia tienen una relación, sus nombres con sus vidas, bueno, es muy probable que también en este caso lo sea. Entonces, pudiéramos inferir que Bilhá era una mujer temerosa e insegura de sí misma, o bien que era una mujer sumamente modesta y recatada, ¿ok? Una mujer muy discreta, una mujer extremadamente apartada, recatada, eso es lo que podríamos inferir del nombre de Bilhá. Ahora vamos con el nombre de Zilpá. Vamos a ver qué significa el nombre de Zilpá para entonces introducirnos en sus historias. Zilpá, que fue la sierva de Lea, su nombre dice que es de una raíz que no se usa, aparentemente significa gotear, como mirra, es decir, como cuando se extrae la mirra del tronco o que se perfora el tronco para extraer la mirra. Así es como lo que define el nombre de Zilpá, goteo fragante, ¿ok? Y bueno, dice aquí goteo fragante, Zilpá, criada de Lea. Otro diccionario dice destilación de la boca, Zilpá. Otro diccionario dice Zilpá, dice tal vez mujer de nariz corta o ñata, o destilación, acción de gotear. Entonces, estos diccionarios lo que traducen es el nombre significa una gota de mirra o una gota fragante, una gota con un olor muy delicioso, y también pudiera hacer referencia a una nariz corta o una nariz ñata, que acá en México lo conocemos como una nariz chata, que es una nariz muy pequeña y como muy pequeña pero muy pegadita al rostro, vaya, ¿no? Entonces eso es lo que definiría el nombre de Zilpá. Los diccionarios proponen que el significado de Zilpá se debe a que aparentemente, y ya recordando lo que estábamos comentando hace un momento, al nacer esta mujer tenía una nariz muy pequeña o era una bebé con una nariz ñata o chata. También vimos que significa gotear o destilar mirra de la boca, lo cual nos podría hablar alegóricamente de que era una mujer que hablaba palabras de bien y era una persona de bendición para los que la rodeaban, ya que la mirra es una resina que tiene múltiples beneficios a la salud. Por ejemplo, y bueno, como conocimiento general, la mirra tiene sus propiedades de ser antiinflamatorio, anticatarral, antimicrobiano, antiséptico, astringente, balsámico, cicatrizante y bueno, entre varios, ¿no? Entonces, podríamos hablar o entender de que si tomáramos en cuenta el significado del nombre de Zilpá como algo alegórico, como ha sucedido con otros nombres de otras mujeres de la Biblia, nos estaría hablando de que era una mujer que era de bendición para las personas que la rodeaban. El origen de estas dos mujeres es incierto. No sabemos de dónde eran, no sabemos si eran cercanas al círculo de personas con las cuales Labán se relacionaba, o fueron esclavos, sus parientes o sus padres de estas dos mujeres, que fueron rescatados por Labán y que posteriormente ellos y sus familias estuvieron al servicio de este hombre Labán. Y bueno, es lo más probable es que estas dos mujeres, al ser tomadas como siervas o como esclavas para las hijas de Labán, eran justamente hijas de otros esclavos que servían al padre de Rachel y de Lea. Y bueno, ya hemos estudiado la vida de Rachel y de Lea, y sabemos que Labán, su padre, había prometido dar a Rachel por esposa a Jacob. Trabajó por ella 7 años, y Labán, al ver que todo le salía bien por estar con Jacob o porque Jacob estuviera en casa de Labán, pues era muy bendecido y decidió cambiar a Rachel por Lea la noche de la boda y así condicionar a Jacob a trabajar otros 7 años para él por su hija. Entonces entregó sus siervas a sus hijas cuando se casaron. A Lea le dio Zilpá y a Rachel le dio a Bilhá. Entonces vamos primeramente a
analizar la vida de Bilhá, la sierva de Rachel, la esposa amada de Jacob. Cuando Lea se unió con Jacob, inmediatamente concibió, ¿verdad? Concibió a Reubén, después tuvo a Shmeón, después a Leví y después a Yehudá. Y dice la escritura que entonces dejó de concebir. Recordamos que Rachel estaba celosa y estaba desesperada por su infertilidad y ofreció a Jacob tomar a su sierva Bilhá para tener hijos a través de ella. Y así fue como Bilhá tuvo a Dan y a Neftalí para Jacob. Y bueno, esto lo leemos en Bereshit, en Génesis, capítulo 30, en el verso 1. Vamos a leer. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Rachel y dijo: ¿soy yo acaso el poderoso que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilhá, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilhá su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilhá, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Rachel: me juzgó Elohim, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilhá, la sierva de Rachel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Rachel: con luchas del Eterno he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Y bueno, recordemos lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, que en aquellas culturas, cuando la señora que no era fértil, que no podía concebir, entregaba a su sierva para que su esposo tuviera hijos de ella, se acostumbraba que diera a luz sobre sus rodillas, a fin de simular que la señora estéril es la que estaba dando a luz. Y bueno, por aquí les puse una imagen de una película, justamente la película de Abraham, en donde pues aquí tenemos a lo que sería Sara y Hagar, y aquí tenemos a quien está como la partera. Y bueno, vemos cómo Hagar está sobre las piernas de Sarai, y así es como tendría a su bebé, y al momento de nacer el bebé, inmediatamente era entregado al ama o a la señora. Y esto se daba como una especie de adopción, como si ella misma hubiera parido ese bebé. Entonces, así es como también Rachel hizo o quiso que Bilhá tuviera su bebé, y en el momento en el que ese bebé nacía, se le entregaba a ella y entonces le ponía su nombre. Es por eso que vemos en los relatos que el ama o la mujer que entregaba a su sierva era quien nombraba al bebé y tenía todo el derecho de madre sobre él, y la sierva se quedaba como una nodriza o como una segunda madre. Entonces, con ese entendimiento, con ese pensamiento de la cultura, fue que Bilhá se unió a Jacob para darle prole a nombre de Rachel, ¿ok? Porque obviamente, pues Rachel en ese momento no veía que ella pudiera concebir de Jacob. Esto nos habla de una fortaleza y una sujeción de parte de Bilhá. Yo cada vez que hemos platicado de esto y que hemos tratado de ponernos a pensar cómo era toda esta situación en la que pues había una señora que tenía su sierva, que no podía pues la señora tener hijos, entonces entregaba a su sierva. Se pueden imaginar, en este caso de Bilhá, el hecho de pues haber tenido a un bebé en su vientre 9 meses, el estarlo sintiendo, el estarlo viendo crecer. Todas las que hemos sido madres pues sabemos lo especial que son esos tiempos, ese momento, y de pronto que nazca ese hermoso bebé, y bueno, después de todo lo que implica que nazca este bebé, y entonces inmediatamente decir: no es tuyo este bebé es de Rachel. Se pueden imaginar, aunque estas mujeres de esta época ya estaban completamente adecuadas a este pensamiento y ya sabían lo que iba a pasar y ya estaban hechas a la idea, pero pues ustedes no creen que era algo doloroso para ellas. Imagínense, o sea, al final de cuentas, pues es un fruto de su ser, y ese bebé,
aunque podríamos decirlo legalmente le pertenece a la dueña, al ama de la casa, pues es un ser que tiene la esencia de la madre también. Y aquí está lo interesante, porque vamos a hablar más adelante de cómo fueron estos hijos, cómo fueron los hijos de Bilhá y los hijos de Silpá, que fueron al final de cuentas pues hombres o varones que no dieron buen testimonio, y que pues eso nos puede también estar hablando de lo que eran sus madres o de qué manera los educaron sus madres, que al final pues estaban más en contacto con ellos, aunque perteneciesen a Rachel en el caso de Bilhá y sus hijos. Pero definitivamente cuando pensamos en esto, en cómo fue que Bilhá tuvo a sus dos hijos e inmediatamente pues pasaban a ser de Rachel, tuvo que haber una especie como de desprendimiento, de saber que pues ella no era y no iba a ser legalmente la madre como ella hubiese querido, aunque por supuesto pues el hecho de quedarse ella, la sierva, como la nodriza, pues cuidaba del bebé, lo atendía, etcétera, pero al final de cuentas pues todos los derechos de madre no eran de ella. Entonces pues yo estoy segurísima de que era algo muy difícil, y es por eso que yo inmediatamente pienso que esta mujer, en el caso de Bilhá y en el caso de Silpá, pues fueron mujeres fuertes, fueron mujeres que dentro de su contexto y dentro de su cultura, pues supieron honrar incluso a sus amas, las reconocieron como autoridad y en ningún momento se sublevaron o se envanecieron, como lo vimos por ejemplo con Hagar. Recordemos la historia de Hagar y Sará, y qué difícil fue, ¿verdad? Inmediatamente, en cuanto vio que estaba embarazada, empezó a burlarse de su señora y a jactarse de su fertilidad, de su juventud, y pues por supuesto que esto fue algo que trajo muchos problemas en esta familia, y no lo vemos así en el caso de Bilhá, lo cual pues nos habla muy bien de ella. Y bueno, el hecho de que no hayan habido acontecimientos desagradables entre Rachel y Bilhá deja de ver que Bilhá fue una buena mujer, fue seguramente una mujer que temió al Eterno, porque obviamente Jacob, pues como vemos en la escritura, siempre estuvo en una relación muy estrecha con el Eterno, siempre era dirigido por él, era respaldado por él, y por supuesto que sus esposas, incluyendo a Bilhá y a Silpá, pues sabían quién era el poderoso de Jacob, el poderoso de Israel, y seguramente que ella también aprendió a conocer, aprendió a obedecer incluso todo lo que el Eterno determinaba para esta familia, y el hecho de no encontrar en la escritura un caso en contra de Bilhá, pues ya es un punto a favor, ya es algo que nos habla que era una mujer que se sujetaba y era una mujer que definitivamente pues cumplió con su papel de mujer, con su rol de mujer, aunque incluso pues no fuera ella la esposa legítima. La primera vez que se menciona a Bilhá es cuando Labán le da a su hija Rachel por sierva. La segunda es cuando Rachel se la entrega a Jacob para tener hijos. Y la tercera, cuando Reubén, hijo de Jacob con Lea, se acuesta con Bilhá profanando la cama de su padre. Posteriormente es mencionada Bilhá al contar los descendientes de Jacob. Y bueno, yo quisiera mencionar esto en contraste a lo que hemos visto por ahí en algunas películas, porque yo sé que muchas personas se ponen a ver películas bíblicas y ni siquiera escudriñan o analizan si verdaderamente es cierto lo que están viendo en la pantalla, y me causó mucha indignación y mucha molestia que tergiversaran tanto una historia que pues parecía una muy buena producción de una película de la historia de la Biblia, pero muestra esta película como si Bilhá y Reubén tuvieran un romance por ahí, estuvieran enamorados, y así como si secretamente de pronto se encontraran y quisieran estar juntos, hasta se querían escapar juntos, y bueno, toda una trama así tipo Hollywood, y pues obviamente eso no es lo que el texto nos está mostrando. Sí, es una serie, y yo digo, bueno, no se vale hacer ese tipo de afirmaciones, porque al final de cuentas pues estamos hablando de la memoria de una persona que existió,
que fue Bilhá, y que pues no es justo que si ella no está aquí para decir cómo fueron las cosas, se pongan a decir tanta barbaridad, ¿no? Entonces, realmente la escritura no dice ninguna de esas cosas de que Bilhá y Reubén estuvieran enamorados, no dice nada de eso, simplemente, y vamos a leerlo, simplemente, fíjense lo que dice en Génesis capítulo 35. Esto se da después de la muerte de Rachel, ¿ok? Después de la muerte de Rachel, dice, Israel partió, bueno, desde el verso 21, Génesis 35, 21, Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdal Eder. Sucedió por entonces, mientras Israel residía en aquel país, que fue Reubén y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró de ello. Y bueno, aquí caben dos preguntas, ¿verdad? Que seguramente fue de donde sacaron toda la historia hollywoodense de algunas de las películas de la Biblia o de las series. Número uno, o definitivamente Reubén violó o abusó de Bilhá, que yo me inclinaría más a que fue algo así, y ahorita les voy a decir por qué. O, pues sí, definitivamente estaban enamorados y tuvieron una noche en la que aprovecharon que el patriarca no estaba y ya. Pero se imaginan si Jacob supo esto, entonces, ¿por qué no se aplicó la ley a los adúlteros? Porque eso sería adulterio, ¿ok? Porque Bilhá pertenecía a Jacob. Entonces, si no se aplicó esto que realmente sí se hacía, o sea, si se profanaba el hecho y si esta mujer había sido una adúltera, pues mínimo, si no era apedreada, pero mínimo era sacada del campamento. Y no sucedió así. Entonces, obviamente, esto nos deja pensar que definitivamente fue un acto de Reubén y que fue un abuso de su parte. Ahora, quiero comentar, y aquí es donde quiero poner este ejemplo para recordarles lo que les he dicho en otras ocasiones sobre el Sefer HaYashar, sobre el libro de Yashar. En otras ocasiones les he comentado que pues sí, es un libro que está mencionado en la Escritura, está mencionado en Josué y en Primera de Samuel, pero que definitivamente tenemos que tener como que cierta reserva, porque pues no tenemos la certeza de que todo lo que está escrito en lo que nosotros tenemos ahora como el libro de Yashar sea fidedigno. Las traducciones de pronto pues obviamente intervienen para que se pueda alterar algún texto y pues no lo podemos tomar como base para asegurar nada. Fíjense que en el libro de Yashar, fíjense lo que dice. En el libro de Yashar dice que después de la muerte de Rachel, Jacob puso su tienda cerca de la tienda de Bilhá, ¿ok? Puso su tienda cerca de la tienda de Bilhá como para consolarse con Bilhá por la muerte de Rachel, y que Reubén se puso celoso por su madre, como si hubiera estado celoso de que en vez de que se refugiara con Lea, que era su esposa, se fue a refugiar con Bilhá, la que era sierva de Rachel, la esposa amada. Entonces, supuestamente como Reubén estaba celoso, entró a la tienda de Jacob con Bilhá y lo que hizo fue aventar la cama donde dormía Jacob y como una señal de protesta, ¿verdad? Así como que esto no puede estar pasando y la avienta como si la echara de menos, vaya, ¿no? Entonces, aquí el texto asegura como que más bien fue una señal de protesta, pero no afirma para nada que Reubén se haya acostado con Bilhá, o sea, que haya tenido una relación sexual con Bilhá. Esto no es lo que el Sefer HaYashar asegura. Entonces, este tipo de detalles, y se los comento porque ya les había dicho en ocasiones anteriores que me había encontrado con algunas discrepancias y que por eso como que tengo mis reservas con el libro y de pronto hay algunos datos que digo, ¿será? ¿No será? Y prefiero no tomarlo como una base fundamental, sino lo que está escrito solamente en la Torah, lo que tenemos en la Escritura.
por este tipo de detalles, ¿ok? Porque la escritura está diciendo una cosa y el libro de Yashar pues está diciendo otra totalmente diferente. Entonces aquí, por eso les señalo en el verso 22 del capítulo 35 de Bereshit, cuando dice, y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. ¿Por qué? Porque esta palabra que nosotros tenemos en español cuando dice se acostó, en hebreo es la palabra shakab, ¿ok? Es la palabra shakab y significa acostarse para descanso o como una relación sexual o porque la persona está muerta o por cualquier otro propósito. Dice acostarse con, ayuntarse, caer, cohabitar, dormir, echarse con, inclinar, mentira, muerto, perecer, poner, reposar, siesta, tender, yacer con. Y lo interesante es que es la misma palabra que leemos en otros pasajes que son bastantes de la escritura, bastantes, pero nomás les voy a poner dos como ejemplo. Uno lo tenemos en Levítico, en Vaikra capítulo 18, verso 22, dice, no te acostarás, y si ustedes lo ven en hebreo es la palabra shakab, con varón como con mujer, es abominación, obviamente tiene que ver con una relación sexual. Y lo vemos también en Deuteronomio capítulo 27, verso 20, dice, maldito quien se acueste, shakab, con la mujer de su padre, porque descubre el borde del manto de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Y bueno, justamente esto fue lo que sucedió con Reubén, esto fue lo que pasó, él profanó el lecho de su padre, él profanó la bendición de su padre, porque recordemos que él era el primogénito, él fue el hijo de Lea con Jacob, y él fue el que profanó el lecho de su padre, él fue el que buscó a Bilha y pues cohabitó con ella, y obviamente esto fue lo que hizo que él perdiera ese derecho de la primogenitura. Después lo vemos en Bereshit capítulo 49, cuando Jacob pues obviamente sabía esto y se lo dice a Reubén. Y bueno, Bilha, ¿cuántos años tendría? Bueno, obviamente exactamente pues no podríamos saber. Yo, como les decía al principio, más o menos hice un cálculo en base a lo que tendríamos como el rango de historia entre de Lea, entre la historia de Lea. Y pues obviamente, número uno, podríamos pensar cuando ellas fueron dadas, tanto Zilpá como Bilha, como siervas para Rachel y Lea, pues eran unas mujeres jóvenes. Es muy seguro que eran mujeres que estarían alrededor de los 20 años, poco más, poco menos. Y ya para estas épocas, ya para cuando Rachel la da a Jacob, pues imagínense, bueno, si estás preguntando, Pati, por acá de cuando se acostó Reubén con Bilha, pues ya tendría todavía más. Imagínense, vamos a tratar de hacer una cuenta rápida. La dan a Rachel y Rachel tuvo primero, Lea tuvo 4 hijos. Ahí pues imagínense, entre lo que es embarazo, el puerperio y para volverse a embarazar, pues vamos a echarle al menos 5 años, ¿no? Al menos 5 años. Después de esos 5 años fue dada a Jacob y tuvo 2 hijos, vamos a echarle otros 8 años. Ahí ya serían alrededor de 30 años los que posiblemente tendría Bilha. Y después de esto, Rachel vivió como casi 20 años más, si no mal recuerdo, antes de ya cuando murió. Entonces estaríamos hablando de una mujer de entre 35 y 45 años aproximadamente, 50, es decir, pues eran mujeres jóvenes, y de hecho, pues haciendo un cálculo, lo que fue Rachel, pues no vivió más de 38 años, y Lea, haciendo un cálculo estimado, no viviría más de 50 y tantos años, 57, 55 años. Entonces, pues obviamente Bilha, pues en ese entonces, pues era una mujer relativamente joven, pero por supuesto que siempre pues mayor que Reubén, al menos 20 años, ¿verdad? Al menos.
Entonces, pues bueno, más o menos esa sería la edad de Bilhá. Ok, Yesenia, por acá nos puso Bereshit 49:4, Jacob profetiza en cuanto a Rubén. Así es, ahí es cuando le dice, ¿verdad? Porque profanó el hecho de su padre. Y bueno, esto es lo que quería comentarles con respecto a lo que la escritura afirma en contraste a lo que leemos en el Sefer Hayashar, y pues para ponérselos por ejemplo, por lo que les he comentado en otras ocasiones en cuanto a las reservas del libro de Yashar. Y bueno, pues aquí, en esta etapa, en esta parte, es muy lamentable que haya sucedido esta situación. Vemos que Reubén, pues fue un hombre que le faltó el respeto a su padre de la peor manera. Fíjense, Deuteronomio 27:20, maldito quien se acueste con la mujer de su padre. Y pues ciertamente Reubén fue un hombre que perdió toda bendición que incluso pues pudo haber obtenido si se hubiera mantenido rectamente, pero al final de cuentas pues sabemos que el Eterno tiene todo planeado, tiene todo de alguna manera predeterminado, y sería Yosef el que vendría a ocupar este lugar del hijo primogénito como sería Reubén. Pero pues bueno, vemos aquí que él cometió este error y de esa manera le faltó el respeto a su padre. Y bueno, pues entonces, como les decía, aquí es muy, muy evidente que fue Reubén el que tuvo esta iniciativa y no tanto que haya habido un romanticismo entre él y Bilhá. Entonces, bueno, con esto podríamos entender acerca de la modesta y tímida Bilhá, que pudo haber pasado una de las peores vergüenzas para una mujer, y aún así tuvo que aprender a vivir con ello, aunque seguramente tuvo un especial respaldo y apoyo de Jacob, porque después de todo Bilhá era lo único que le quedaba de Rachel, además de sus hijos Yosef y Benjamín, a quienes obviamente y seguramente Bilhá atendió tras la muerte de Rachel. Y bueno, en el caso de Benjamín todavía pues más tiempo, prácticamente toda su niñez, su adolescencia seguramente, y de Yosef pues un poco de tiempo, porque pues sabemos que después él fue vendido por sus hermanos, pero al final de cuentas, cuando muere Rachel, Bilhá se queda de alguna manera haciendo u ocupando, no en lugar de importancia ni en esencia a Rachel, pero sí pues supliendo de alguna manera lo que ella haría si estuviese con Jacob. Incluso pues seguramente Jacob tendría una especial consideración a Bilhá simplemente por ser la esposa amada de su esposa que ya había fallecido. Y bueno, Bilhá fue una mujer que se negó a sí misma, que mantuvo fidelidad y buen servicio a sus amos. De su muerte no se dice nada en la escritura. Como vemos, Bilhá fue una mujer que, a pesar de que se habla relativamente poco de ella, pues podemos ver aquí y podemos alcanzar a notar que fue una mujer que se negó, que no pudo vivir una vida para ella misma, y que aún así pues no encontramos en la escritura ningún reproche o no encontramos en la escritura alguna acción de su parte que nos hable de que fue una mujer que pues tuvo algún acto indecoroso o simplemente arrogante o cualquier otra cosa que pudiera hablarnos de alguna mala personalidad de Bilhá. Bueno, dice por acá, como que fueron mujeres que aceptaron su destino y posición sin quejarse ni reclamar ninguna posición prominente, pues era la cultura en la que vivían. Así es, ellas ya estaban entendidas de lo que iba a ser su vida y pues simplemente debían de cumplirla pues lo mejor posible, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues esa vida les había tocado vivir. Y bien, ahora vamos a hablar de Zilpá. Vamos a hablar un poquito acerca de Zilpá. De Zilpá se habla todavía mucho menos que de Bilhá, pero vamos a ver lo que se dice de ella. Zilpá fue la sierva de Lea, a quien sirvió también sin reclamos y enteramente. No hay nada en la escritura que atestigüe en contra de Zilpá. Como sabemos, Lea no era estéril. Jacob
ya había tenido 4 hijos con Lea. Pero Lea, al ver que ya no concebía y que Rachel ya había dado a su sierva Bilhá, quien tenía ya 2 hijos de Jacob, entonces la envidiaba. Los celos y la rivalidad hicieron que Lea decidiera dar ella también su sierva Zilpá, para así tener entre ambas la mayoría de hijos de Jacob. Imagínense, Lea seguramente pensó, ya está teniendo hijos Bilhá, ya tuvo uno, ya tuvo otro, y si se sigue embarazando va a tener otro, y va a tener otro, y va a tener otro, y yo tengo 4 y al rato me va a alcanzar o me va a rebasar, ¿verdad? Entonces, antes de que eso suceda, me adelanto y mejor yo también le voy a dar mi sierva Zilpá a Jacob para que también ella tenga hijos para él, y entonces ahora sí seamos más, sean más nuestros hijos míos, bueno, porque finalmente eran de ella legalmente, pero entre ella y su sierva, que entre Rachel y la sierva de Rachel. Dice por acá Yesenia, sí, de esa manera quedaban protegidas siendo concubinas del señor de la casa, no como ahora que tienen otras mujeres e hijos, pero no se hacen cargo ni de los hijos ni de las segundas mujeres. Pues sí, tristemente como el ser humano ha caído en esas condiciones en las que pues ha dejado de lado completamente el pacto que ha hecho con una mujer, porque vamos a hablar un poquito más adelante que a pesar de que el Eterno pues de alguna manera estuvo ahí respaldando o permitiendo, más que nada, permitiendo estas situaciones de poligamia, pues no quiere decir que ese haya sido el original en el matrimonio, y no quiere decir que eso es lo que se debería de vivir, porque al final de cuentas todas las familias o todos los matrimonios en donde hubo más de una esposa, siempre hubo algún pleito, alguna dificultad, alguna diferencia, entonces pues no es el original para el matrimonio, y hoy en día pues el ser humano por su condición carnal, por su humanidad baja, pues obviamente, exactamente como dice Yesenia, ya ni siquiera lo hace con orden, ¿verdad? Como todavía algunas culturas del Medio Oriente que todavía tienen esta costumbre de tener más de una esposa y que dicen pues las que puedas mantener, y tienen su harem y tienen a varias mujeres, y pues por lo menos a todos les dan lo que necesitan y a todas les dan lo mismo y pareja la cosa, pero pues obviamente pues y más si hablamos de los hombres de acá de Occidente, pues nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Qué triste esos casos, y pues bueno, también ahí lo lamentable, hermanitas, ahí lo lamentable no es tanto lo que los hombres hacen, porque lo peor de todo es que las mujeres accedan a ese tipo de situaciones cuando saben a lo que se van a enfrentar. Aquí a Zilpá y a Bilhá siendo esclavas, siendo mujeres que estaban condicionadas a vivir para otros y no para ellas mismas, pues tenían que hacer lo que les pidieran. Vas a tener un hijo y me lo vas a entregar, pues tengo un hijo y lo entrego. Y ya su mentalidad estaba completamente moldeada a vivir de esa forma. Pero hoy en día la mujer tiene la virtud, el derecho y la bendición de poder ser parte de una sola persona, de un solo ser, con un hombre que ella ame y que la ame a ella. Y hoy en día la mujer tiene esa capacidad de decir yo quiero estar con este varón, y también de que un varón la acepte por quien ella es, por lo que ella es, y no pues estar tras otra mujer que pues al final de cuentas va a ser como que la esposa oficial, y pues otras mujeres ahí escondiéndose porque quieren estar con tal varón, pero pues saben que no pueden hacerlo con libertad, con plenitud. Y pues eso es lo más lamentable, que las mujeres se presten a estas situaciones cuando saben que pues a qué es a lo que se enfrentan, saben la carnalidad de los hombres, que muchas veces nada más están buscando un rato lo que a lo mejor en casa por alguna razón o algún motivo no tienen en ese momento, y pues lo que pase después pues es algo que pues a ellos no les importa, y las mujeres que se quedan con el hijo pues son las que terminan pagando toda la situación, cuando es algo que se puede evitar. Así es algo triste y es vergonzoso, y pues lo peor de todo es eso, que las mujeres se presten a ese tipo de situaciones, porque bien que, como dice por ahí un dicho, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿verdad? Y la verdad es que pues
la mujer tiene todo el derecho y toda la capacidad de decirle a un hombre profano, a un hombre del cual no puede enamorarse, que pues simplemente no puede ser suya, ¿no? Y no pueden hacer una vida, así que pues cada quien con su cada cual, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vemos entonces que Lea dice, ¿sabes qué? Yo quiero también que mi sierva tenga hijos para Jacob, porque al final pues son mis hijos y pues yo quiero ser la más prominente entre los hijos de Jacob, que sean más de mi propiedad que de la de mi hermana. Entonces eso fue lo que hizo y leemos en Bereshit capítulo 30, verso 9 en adelante, dice, viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Zilpá y se la dio a Jacob por mujer. Y Zilpá, la esclava de Lea, dio a Jacob un hijo. Lea dijo, enhorabuena, y le llamó Gad. Zilpá, la esclava de Lea, dio a Jacob un segundo hijo. Y dijo Lea, feliz de mí, pues me felicitarán las demás, y le llamó Asher. Y bueno, aquí vemos que Zilpá le tocó servir a los intereses y a los temores de Lea, ya que el temor de Lea era que Bilhá, sierva de Rachel, siguiera dando hijos a Jacob y así hubiera más motivos por los que Lea fuese menospreciada. Pero sabemos que el Eterno tenía un plan para esta familia y finalmente las concubinas solo tuvieron 2 hijos cada quien para el señor Jacob. Y bueno, con respecto a los hijos, fue algo que sí, ya se me estaba pasando comentar porque es algo importante porque cuando vemos en la escritura que los hijos de Zilpá y de Bilhá eran hombres malos, que se acuerdan que dice en la escritura que que Yosef informaba a Jacob sobre las malas obras de los hijos de estas concubinas, de estas mujeres. Yo me puse a pensar, bueno, siempre cuando vemos un hijo o el testimonio de un hijo que pues tiene ciertas acciones malas o incorrectas, pues lo primero que pensamos es en los padres, ¿verdad? Porque al final, como así es, inclinaciones, porque decimos, bueno, al final de cuentas, los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, esto es algo importante porque, como les comento, la escritura dice que eran hombres malvados, ¿sí? Que eran hombres que pues tenían malas acciones. Y número 1, podríamos pensar, o bien estas mujeres y sobre todo sus madres legales, que fueron Lea y que fueron Rachel, no pusieron orden ahí, o era tanta familia que era tan difícil estar al pendiente de todos los hijos y toda la casa y todo lo que implicaba, o simplemente, a pesar del buen consejo, porque tenemos en la escritura testimonios de hombres que fueron buenos hombres, pero que tuvieron hijos malvados. Recordamos, por ejemplo, al sacerdote Elí, recordamos a Aarón con sus hijos, Eleazar y Tamar, Nadab y Abiú, los primeros 2 hijos que hicieron lo incorrecto delante del Eterno. Así es también Esaf, fue otro que pues sus padres eran rectos y él era malvado. Entonces hay varios ejemplos y pues muchas veces simplemente tiene que ver con la inclinación y tiene que ver con esa manera en cómo los hijos han rechazado la buena instrucción y han rechazado todo lo bueno que han visto en sus padres. Probablemente esto fue lo que sucedió en esta familia, aunque probablemente pues estas 2 mujeres, hablando de Zilpá y Bilhá, pues no pudieron dar un buen testimonio a sus hijos o no tuvieron ese rigor de ser mujeres enérgicas, de ser mujeres que disciplinen a sus hijos, porque pues sabemos que sí, el ejemplo es importante, pero pues también la disciplina que les demos a nuestros hijos es algo básico en la educación. Entonces, pues bueno, esto es algo que no quería dejar de comentar porque al final de cuentas es parte de la vida de estas 2 mujeres que simplemente pues nos dejan de ver cómo, incluso como dicen por ahí, hasta en las mejores familias de pronto hay hijos que pues se rehúsan a seguir a la buena instrucción de los padres. Zilpá, al igual que Bilhá, vivió para servir,
no tuvo una vida propia. Se tuvo que negar a amar y ser amada por un hombre que no fuese el señor Jacob. Es decir, ella no pudo escoger entre amar y ser amada otro hombre. Tuvo que siempre ser fiel a Jacob, que al final de cuentas solamente amaba a Rachel. De la muerte de Zilpá tampoco se dice nada en la escritura. Al menos de Lea se dice que fue enterrada en Hebrón, junto con en la misma tumba en donde estaban los demás patriarcas, pero ni de Zilpá ni de Bilhá se dice nada acerca de su muerte o su sepultura. Y bueno, hablando acerca de todo este asunto de la poligamia, no podemos cuestionar estos usos y costumbres de los pueblos semíticos. Es imposible intentar entender o juzgar aquellos tiempos y culturas con nuestro pensamiento occidental de hoy, ya que si bien en el principio el Eterno creó a una mujer para Adán, es inevitable no ver cómo el Eterno permitió la poligamia en los descendientes de Abraham y cómo además los bendijo y prosperó. A pesar de ello, tampoco podemos negar que al no ser la poligamia el principio original del matrimonio, en cada familia de la Biblia donde hubo más de una esposa, siempre hubo también problemas que sin poligamia simplemente no hubieran existido. Entonces, a mí me causó mucho interés el pensar en esto. El Eterno no cerró las matrices de Hagar, no cerró las matrices de Bilhá o de Zilpá. Y además de ello, dio bendición a Ishmael, hijo de Hagar, y Dan y Neftalí, junto con Gad y Asher, fueron nada menos que parte de las 12 tribus de Israel. De hecho, dentro del judaísmo se les conoce a estas mujeres como parte de las matriarcas de Israel. Entonces, por ello no podemos juzgar las acciones del Todopoderoso, pero además podemos ver cómo estas dos mujeres, Bilhá y Zilpá, fueron parte de la edificación de una familia, que se convirtió en un pueblo y posteriormente una gran nación, la cual sería usada dentro del plan del Eterno en su redención, la redención que ya tenía planeada. Imagínense si Zilpá y Bilhá hubieran sabido que algún día estos dos hijos que cada una de ellas tuvieron iban a ser parte de 12 tribus importantes para el Creador. ¿Se imaginan lo que sucedería si ellas hubieran sabido esto? Yo creo que si en algún momento pasó por sus mentes algún lamento de la vida que estaban llevando, yo creo que jamás lo hubieran ni pensado, porque sabrían que algún día pues esta situación sería de bendición para muchos en adelante, porque al final de cuentas el Eterno así permitió que, como le dijo a Abraham, su semilla fuese esparcida y así también alcanzar a más personas. Entonces, es algo maravilloso. Yo la verdad sí me maravillo de ver cómo el Eterno, de dos mujeres que eran esclavas, de dos mujeres que eran anónimas, de dos mujeres que quién sabe de dónde salieron, las haya usado para construir las 12 tribus de Israel. Es por esto que Zilpá y Bilhá son una perfecta representación de nosotras en nuestras vidas, antes de ser llamadas por nuestro Padre Celestial y después de eso. ¿Quiénes eran Zilpá y Bilhá antes de entrar en la vida de Jacob? Eran unas simples esclavas anónimas, pero después nada menos que las madres de 4 de los patriarcas de Israel. ¿Se imaginan? Por eso, pensemos por un momento, si dos mujeres, que además eran esclavas, de quienes no se conocen sus orígenes o más sobre sus vidas, que han sido tomadas en poco por ser solo las concubinas, si ellas fueron usadas para construir un pueblo tan importante del que vino a morar el Mesías Yeshua, ¿cuánto más podemos nosotras ser un instrumento útil en las manos de nuestro Creador, que nos ha hecho mujeres redimidas e hijas del Rey gracias al sacrificio de su Hijo Yeshua? Ese sacrificio que también fue por nuestras almas. A pesar del pasado que hayamos tenido, a pesar de donde venimos, esa redención también fue hecha por nosotras. Entonces, tenemos de hoy en adelante y desde el momento en que entendimos esto,
una gran razón para agradecer y para negarnos a nosotras mismas, para negar vivir una vida conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros intereses y hacernos siervas por amor al que nos rescató y nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Mashiach, como dice en Efesios. Fíjense lo que dice en Efesios, porque cuando estaba yo escribiendo esto y me acordé de este texto, no se me pudo evitar hacer un nudo en la garganta y pensar, esta descripción de Efesios capítulo 2 es como si estuviera hablando de Silpa y Bilhá, dos mujeres que en algún momento eran nada, eran nadie, que quién sabe de dónde llegaron, quién sabe quiénes fueron sus familias, pero que estas dos mujeres fueron usadas en la historia importantísima del pueblo del Creador. Ese pueblo que tenía que mantenerse puro, que tenía que mantenerse limpio hasta la venida del Mesías, para que entonces, ahora sí, fuera la multitud de las naciones, para que ahora sí se entremezclara entre todas las naciones y de esa manera pudiera incluso alcanzarnos hasta Occidente. O sea, realmente es algo maravilloso cómo el Eterno actúa en la vida de cada ser humano y que a pesar del trasfondo que traemos y que a pesar de donde venimos, cómo Él nos rescata, cómo Él nos purifica, nos limpia y nos dice, ahora ya no eres esa sierva, esa esclava que pues era usada como quería el amo de ese mundo, que la hacía como quería. Ahora eres hija del rey. Imagínense una mujer, vamos a hacer una analogía, imagínense una mujer que nace bajo la esclavitud, o que simplemente nace en la pobreza, y que las personas malvadas de este mundo la usan incluso para prostituirse, que la usan para destruir su vida, pero que un día un hombre la toma y le dice, ahora vas a vivir en un palacio como una princesa, ahora ya no vas a ganarte la vida de esa manera, ahora vas a ganarte la vida decentemente, es más, yo te voy a dar todo, no tienes ni que trabajar. Entonces yo pensaba en esto y decía, eso fue lo que pasó con nosotras. Nosotras éramos esas mujeres que, al menos alegóricamente, imagínense, nuestras vidas estaban profanadas completamente porque éramos idólatras, porque imagínense cuánta cosa hicimos antes, pero ahora hemos sido tomadas, hemos sido rescatadas, hemos sido redimidas y hemos sido puestas en lugares celestiales, en un trono junto a aquel rey que algún día quiere el Eterno que veamos. Al menos nuestro Señor Yeshua, aquel que es el rostro y es el resplandor del Todopoderoso. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 2. Fíjense y pongan mucha atención porque yo sé que ya lo hemos leído muchísimas veces, pero ahorita que lo estemos leyendo, de verdad que pónganselo en su mente y en su corazón, véanlo a través de cómo lo verían, por ejemplo, Silpa y Bilhá. Vamos a leerlo. Antes ustedes estaban muertos para Elohim, pues hacían el mal y vivían en pecado, esto es, vivían en anomía, en transgresión de los mandamientos. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Elohim. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Elohim como todos los demás. Pero Elohim es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar al Mesías. Nos hemos salvado gracias al amor de Elohim. Elohim, al resucitar a Yeshua el Mesías, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto con Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Yeshua el Mesías. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Elohim. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Elohim se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Elohim. Por nuestra unión con Yeshua, el Mesías,
nos creó para que vivamos haciendo el bien, esto es, obedeciendo, lo cual Elohim ya había planeado desde antes, y esto es, por medio de sus mandamientos. Así que, a través de esta alegoría, de esta analogía, de esta historia que a lo mejor no conocemos con certeza quién fue Silpa y quién fue Bilhá, hay una cosa que sí nos deja pensando, y es esto, que antes éramos como ellas, unas esclavas que solamente vivían para servir los deseos carnales de los amos. Pero ahora ya no somos esclavas, ahora somos libres, pero no somos libres para nosotras mismas, porque esto también dijo Shaul. Dice, yo soy hecho esclavo por amor a mi Señor. Entonces, no somos libres para vivir una vida en base a nuestros propios deseos, ni de lo que nosotros queramos hacer con nosotras mismas, de servirnos a nuestros intereses. Ya no vivimos para nosotros, sino para nuestro Creador, para nuestro Padre Eterno y para nuestro Señor Yeshua. Así pues, vivamos como mujeres redimidas, como hijas del Rey, parte de ese sacerdocio al servicio de Él. Y realmente, y esto es algo que siempre sea nuestra oración, que de esta forma, así, pensando en que yo ahora soy una mujer redimida, en que yo ahora quiero servir al Eterno, en que yo ahora quiero entregar mis dones al Eterno, en que yo ahora quiero dar frutos para el Eterno, que así nos encuentre nuestro Señor Yeshua en su regreso. El Eterno nos libre, de verdad, que el Eterno nos libre de que cuando envíe a su Hijo de regreso, nosotras nos encontremos con nuestra mente, nuestros pensamientos o incluso con todo nuestro ser puesto en cosas profanas o puesto en la vanidad de este mundo. Así que, y bueno, gracias aquí a Yerusha que nos está poniendo Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es, que así el Eterno nos encuentre y que así el Eterno nos permita vivir como mujeres en santidad, mujeres que están agradecidas por el gran regalo que hemos recibido de nuestro Padre Eterno. Así que, hermanas, como verán, de Bilhá y de Silpa, pues se dice prácticamente nada, ¿verdad? Se dice muy poquito. Pero si hay algo que yo quisiera que fuera con lo que nos quedáramos de la historia de estas dos mujeres, es esto, que ahora nosotros somos siervas del Todopoderoso y que ahora somos siervas y que somos parte, además, imagínense, somos parte de un plan perfecto, porque nuestras almas estaban contempladas desde antes de la fundación de este mundo, para que al final de todas las cosas y para que cuando esta tierra y este cielo pasen, nuestras almas se encuentren delante de la presencia de nuestro Señor. Así que, pues, quiere el Eterno que esto suceda en nuestras vidas, que nos permita seguirnos esforzando, que nos libre de estar pensando en vanidades, que nos libre de estar entrometiéndonos en chismes, que nos libre de estar metiéndonos en problemas innecesarios y que nos ayude siempre a pensar y a discernir en base su ruaj y no en base a nuestra carnalidad. Y bueno, pues esto es todo con respecto a la reflexión a través de la vida de Silpa y de Bilhá. Espero que pues sea de bendición para sus vidas, de mucha reflexión. A mí sí me dejó así, les digo, con el nudo en la garganta, de decir cómo es posible todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros y a veces sí guardamos Shabbat y sí guardamos las leyes de Kashrut y sí hacemos tantas cosas, celebramos las festividades bíblicas, pero a veces se nos olvida el gran regalo que recibimos. Y yo creo que por encima de guardar Shabbat y por encima de guardar las fiestas del Levítico 23 está el agradecer a nuestro Padre con nuestra vida y entregar nuestra vida como un sacrificio vivo todos los días que vivamos en esta tierra.